es un tema que nos toca a todos, porque la tierra está bajo maldición. Tenemos que empezar entendiendo eso. La tierra está bajo maldición. Si no entendemos que después de la caída del Edén, Dios maldijo la tierra, no podemos vivir contentos porque estamos esperando cambios atmosféricos en la temperatura, cambios políticos, cambios sociales, pero la tierra está en maldición. Por eso hoy quiero hablar de una manera de entender lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual, nosotros, dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha, escucha muy bien, contra carne ni sangre. La lucha nuestra es contra potestades, principados de las tinieblas. Dice la Biblia que son el mismo diablo, son embajadores, son personas, ángeles caídos que están alrededor nuestra. No lo vemos, porque Pablo dice que están en las regiones celestes, pero sí se siente. Por eso cada vez que nos peleamos con nuestro cónyuge, y eso para que ustedes lo entiendan, no estamos peleando con el cónyuge. Es un error decir, voy a pelear, me voy a enojar con mi esposa, con mi esposo. Es un error exegético, es un error teológico, es un error bíblico, porque el apóstol Pablo, después de haber estado en tantas cárceles, él dice en Efesios que la lucha nuestra es con el mismo Satanás. La tierra está bajo maldición, lo dice Génesis. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Estaba también Adán en el Edén solito, y ahí tenía muchos animales, les puso nombre a los animales, pero estaba tan solo y Dios le dio entonces la ayuda idónea. Y acá dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, varón, escucha. Pastor, hay que obedecer a la esposa. Bueno, ahí me quedo. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso tú trabajas, Alfredito, por eso yo trabajo. ¿Por qué? Por la maldición del Edén, la culpa de Eva. No mires a la que tienes al lado. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Acá Adán y Eva en el inicio, qué lindo el Edén, era algo pacífico, hermoso, los árboles. Pero Adán y Eva nos trae a nosotros el pecado de ellos, cometido en la creación. En Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? ¡Wow! ¿A quién? Dios le está hablando a Adán. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, ahora le está hablando a alguien más. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y aquí está hablando de Caín y Abel. Ay, Señor. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Fíjese usted que nosotros merecíamos ese castigo, que la tierra se maldijese. Merecíamos ese castigo de que ahora tenemos que trabajar día y noche y doble turno, 2 o 3 trabajos para poder traer el pan a la casa. No lo merecíamos por culpa de Adán, por culpa de Eva, por culpa de Caín. Ay, Señor, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Claro, seguro. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clama venganza. Caín, ¿qué hiciste? Con Dios no se juega. Mataste
mataste a tu hermano. ¡Wow! La sangre de Abel clama venganza y contamina la tierra. En el libro de Josué, esto es para dar introducción al tema, este no es el tema total, pero es una breve introducción. En el libro de Josué, capítulo 7, y en el versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Acán, ¿qué hizo Acán para entrar en maldición? Él y todos los judíos. ¿Qué hizo él? Todos los judíos que él tenía a su cargo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié un soldado, Acán, y lo tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Miren lo que hizo Acán. Pobre Josué. Josué no podía ganar ninguna batalla. En el Antiguo Testamento usted lee, vemos la historia de Moisés, después entra Josué, el libertador. No puede ganar ninguna batalla, y él no sabía por qué. Mire, a veces nosotros oramos, ayunamos, y vamos a conferencias de matrimonios, buscamos cualquier manera de que Satanás no nos ataque y de ser libres. Sin embargo, escondemos el tesoro debajo de la almohada. ¿Qué tesoro? Los diezmos. Robamos, no le damos a Dios. ¡Qué bárbaro! Y pensamos que Dios nos va a dar bendición cuando estamos en maldición. La sangre de Abel clama venganza y contamina la tierra. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Mire cómo moría antes una persona que no obedecía a Dios. Caía en maldición y los apedreaban. Y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Podríamos decir el Valle de San Fernando, podríamos decir el Valle de Santa Clarita, podríamos decir Los Ángeles. ¿Por qué estamos viviendo en maldición? ¿Por qué estas ciudades están en maldición? ¿Por qué los políticos, los concejales, los senadores, los diputados, los alcaldes, los gobernadores quieren solucionar un problema acá en Los Ángeles y no lo pueden solucionar? Porque la lucha no es contra carne. La lucha es contra el mismo Satanás. Levítico 19:29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Claro, usted me dirá, pero esto está en el Antiguo Testamento. Pero hoy, ¿qué pasa con las jovencitas? ¿Acaso habrá alguna joven hoy virgen que no haya tenido relación sexual con alguien? Habrá que encontrarla con una lupa, ¿verdad? Levítico 18, 24, 25 dice, no os contaminaréis con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas se han contaminado los pueblos que yo he hecho de delante de vosotros. La tierra ha sido contaminada, por eso castigué la maldad de ellos sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. ¡Ay, Señor! O sea que el pecado, queridos hermanos, queridos amigos, queridos pastores, el pecado, que es jamartía, errar al blanco, cometer un error, equivocarse, no obedecer la palabra de Dios, eso es pecado. Jamartía es pecado. El pecado produce maldición y contamina la tierra. El planeta Tierra está contaminado. Pobrecita la luna, pobrecito el sol, pobrecito todos los planetas que Dios creó. Bueno, los planetas se están salvando. Porque acá dice que lo que está contaminado es la tierra. ¿Cuál es el papel del enemigo de la creación? El apóstol Pablo nos dice que Satanás es el Dios de este siglo. No, pastor, yo pensé que era Jesús. ¿Así? Entonces tienes que leer la Biblia. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que pierden está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo, que está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿El presidente de esta nación? No. ¿Quién? ¿El presidente de Rusia? No. ¿El de Ucrania? No. ¿El de Argentina? No. Satanás, el Dios de este siglo. Por eso, escuche, la tierra está maldita. Acá vemos una ceguera voluntaria, porque en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No me vas a decir que Dios viene y te quiere poner una venda para que no veas. No, Satanás es el que te pone la venda. Satanás quiere que no leas la Biblia, Satanás quiere que no ores, Satanás quiere que no vayas a las iglesias, a la iglesia, Satanás quiere que no obedezcas a tus pastores, Satanás quiere que no diezmes. Bueno, Satanás eso es lo que quiere, y él te está poniendo una venda en los ojos. Acá vemos una ceguera voluntaria. Si los hombres rechazan la cruz de Cristo, han rechazado realmente todo. El que no acepta la cruz, el que no acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, el que no acepta que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, ha muerto y al tercer día ha resucitado con promesa de que nosotros también vamos a resucitar, entonces, por favor, no se llame cristiano, ¿eh? Si los hombres rechazan la cruz, han rechazado todo. Jesús llama al diablo el príncipe de este mundo. ¡Guau! ¡Qué jerarquía! ¡Qué título que le da! Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. Ay, a mí me hace reír cuando vienen las votaciones en noviembre. Hay que ir a votar, claro, hay que ir a votar. Pero nosotros ponemos la confianza en un hombre. Vamos a votar y ponemos la confianza en el republicano o en el demócrata. Y decimos, no, esto nos va a sacar del apuro que vivimos. Mentira del diablo. Si el mismo Juan, Jesús mismo lo dice, que Satanás es el príncipe de este mundo. ¡Ja! ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? O sea que Jesús derrotaría a Satanás al expiar todo pecado, claro. El pecado es el medio legal por el cual Satanás sujeta a los hombres en esclavitud, a los hombres, a las mujeres, en esclavitud. También Pablo añade que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Mire, los demonios no los vemos, pero los sentimos. Los espíritus vuelan en el aire, son como las moscas. ¿Vio las moscas? Qué feas que son, ¿no? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Está hablando de nosotros antes de ser cristianos. Conforme al príncipe de la potestad, otro título, príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ¿en quién? ¿En quién? ¿En esos que fueron el 6 de enero al Capitolio? Bueno, yo me imagino que debe ser también, porque acá dice, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Usted me dirá, los paganos. No, los cristianos también. Hoy hay muchos cristianos que no obedecen la palabra de Dios y dicen llamarse cristianos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Diga en otro tiempo, no sea mentiroso. Quizás usted está viviendo ahora. Usted es un hijo, llamado un hijo de Dios bastardo, porque vive en desobediencia. O una hija de Dios bastarda. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que quiere tu carne? Tu carne quiere una presa fresca. Tu carne quiere que todos los demás te obedezcan. Tu carne quiere que todos te escuchen. Tu carne quiere que tú te satisfagas de lo que te propones en el día.
esa es tu carne, haciendo la voluntad de otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Dice también Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué pensamos en el día? ¿Cuántas cosas pensamos? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Acá lo dice, hijos de ira. ¡Wow! Tremendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracias a Dios por la misericordia que Él nos tiene, por su gran amor con que nos amó. Y Pablo dice, nosotros estábamos muertos en los delitos y pecados. Entienda, mi querido hermano, amigo, hermana, nosotros por el pecado, por vivir en el pecado, en la desobediencia, merecíamos la muerte. Pero Jesús vino a rescatarnos. Pablo nos recuerda el pecado original en la caída. ¿Qué pasó con Adán y Eva? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Se refiere al hecho de que las personas que no son redimidas y viven vidas desordenadas, su conducta, mantienen su vida dentro de esta esfera de transgresiones y pecado. No hay cambio. No crea usted que todos los que van a la iglesia son santos. No crea usted que todos los que van a la iglesia son convertidos. No crea usted que todos los que van a la iglesia son hermanos y hermanas que han nacido de nuevo. ¡Mentira! Por sus frutos se conoce al árbol. Esto quiere decir que Satanás encabeza el sistema de este mundo. El anticristo ya opera. El anticristo ya opera. Ya está en operación el anticristo. Él es el que gobierna. ¡Wow! Satanás respalda a los que viven una vida en desobediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque lo dice acá, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo nos recuerda que nosotros, antes de aceptar a Cristo, vivíamos en ese estilo de vida, una vida en desobediencia. Pablo nos recuerda eso, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, porque uno nace en pecado, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que el apóstol Pablo nos recuerda la lucha que tenemos con nuestra vieja naturaleza. Con nuestra vieja naturaleza, increíble, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza, ¿cómo podemos nosotros huir de esa vieja naturaleza? No es fácil, no es fácil. El pecado contamina la tierra, el pecado contamina la tierra. La tierra está en maldición. Pablo nos recuerda que la lucha que tenemos con nuestra vieja naturaleza, con la carne, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Él nos recuerda el pecado original que fue producido por Adán y Eva. Ahora, pregunta, ¿cuál debería ser nuestro papel como hijos de Dios frente al enemigo y en relación a la creación? ¿Cómo deberíamos actuar o funcionar nosotros los cristianos? ¿Cómo deberíamos nosotros funcionar los cristianos? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo nosotros. ¿Cómo deberíamos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? 2 palabras lo dice todo. 2 palabras. El Señor nos da a nosotros, o nos dio, autoridad y redención. Autoridad y redención. 2 palabras, autoridad y redención. Y usted me dirá, pastor, ¿pero qué es autoridad? Cristo ha depositado su autoridad ¿sobre quién? Sobre la iglesia, para que la iglesia se constituya en columna y baluarte de la verdad. Hoy la iglesia está dando mal testimonio. No estoy hablando del edificio. Usted puede tener un lindo edificio pintado, con buenas luces, buenas sillas, buenos aire acondicionados, pero está hablando del ser humano que entra a ese templo. Cristo ha depositado esa autoridad, pero hoy la iglesia no tiene autoridad. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
Pablo le escribe a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo a su hijo espiritual lo exhorta y le dice, cuidado Timoteo, fíjate cómo te vas a conducir en la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué vamos a la iglesia? A mí me dicen, pastor, yo voy a la iglesia porque me gusta el grupo de alabanza. Yo voy a la iglesia porque tiene buen aire acondicionado. Yo voy a la iglesia porque nos sentamos con unos hermanos y amigos que nos conocemos de muchos años. Mentira. Acá dice que uno va a la iglesia a conocer la verdad. Y la verdad nos hace libre. O sea, la iglesia, que somos nosotros, es columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia es comprada con la sangre de Jesucristo. No es la iglesia que quitaron la Biblia de los púlpitos. No, esa iglesia no. Hoy hay pastores y hay iglesias que predican cualquier cosa, herejías, pero no la verdad. Tienen miedo que se le vayan las ovejas o los cabritos. Tienen miedo. No es esa iglesia que predica 15 minutos y tienen 2 o 3 horas de alabanza. No es esa. No es la iglesia donde se acepta y no se predica el pecado. No es esa iglesia la que dice el apóstol Pablo. Porque muchos pastores hoy, hay pastores asalariados. Hay iglesias donde tienen pastores que se preocupan más por el dinero que por sus ovejas. Y mientras más idolatría, más pecado, más corrupción hay en una nación, mayor es la pobreza y la carencia económica. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Pecado, corrupción, violencia, robo. Nunca se ha visto una California tan pobre. Pobre espiritualmente hablando, pobre moralmente hablando, pobre intelectualmente hablando. Todos los días en los noticieros entran ladrones a robarse carros, ladrones a robar mercadería, ladrones a matar, violencia. Nunca se ha visto esto. Y mientras más idolatría, más pecado, más corrupción hay en una nación, mayor es la pobreza y la carencia económica. Porque la gente, en vez de ir a trabajar, prefiere ir a robar. Poco antes de ascender al cielo, Jesús declaró a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dice Jesús. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Jesús fue el vencedor final sobre Satanás y su reino a través de la muerte sacrificial en la cruz y su resurrección. Y como resultado, se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra de su Padre. Cuando Jesús, el Padre, dijo, a él oí, cuando Juan el Bautista fue y bautizó a Jesús en agua, descendió como paloma desde el cielo una voz que decía, a él escuchar. Él tiene autoridad. Él tiene toda la autoridad. ¿A quién tenemos que escuchar nosotros? A Jesús. Si un pastor no predica a Jesucristo y se predica a él mismo, no lo escuchemos. Escuchemos a Jesús. ¿Por qué miramos canales, basuras de canales hoy en día? Todos esos canales que son basura, que lo único que transmiten es nada, pecados y nada. Mujeres vestidas semidesnudas. ¿Por qué los miramos? ¿Y por qué no leemos la Biblia en lugar de mirar esos programas en la televisión? ¿Cuál debería ser nuestro papel entonces como hijos de Dios frente al enemigo en relación a la creación? Autoridad y redención. La redención se refiere a un rescate. La redención constituye uno de los dogmas centrales del cristianismo que reconoce a Jesucristo como el Redentor, el Salvador del mundo. Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad, no a mí, no a ti, no a él, a todos. A todos. Salvar a la humanidad de la muerte.
y abrirle las puertas del reino de los cielos en un sacrificio por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Cristo nos redimió de la maldición de la ley que fue hecha para nosotros maldición. Porque éramos pecadores. Gálatas 3:13 lo dice el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, y Jesús fue colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, si lo aceptamos a Él, pero siempre vamos a seguir viviendo en una tierra que está maldita. La tierra está maldita. Jesús, ¿dónde nos redimió? En la cruz del Calvario. Se hizo por nosotros maldición. Jesús tomó lo que a nosotros nos correspondía, que era ¿qué? La maldición. La redención tiene el poder de restaurarnos al estado que teníamos con Dios antes de la caída. La redención le da a los creyentes el mismo estatus legal que Jesús tenía ante el Padre mientras caminaba sobre la tierra. La iglesia debe volver a la autoridad y a la redención de Jesús, y esto lo dejó marcado en la cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A usted y a mí, que somos gentiles. Nosotros no somos judíos. Corre por nuestras venas la sangre judía. Jesús es judío, fue judío. Abraham inició la justificación por la fe. Él la empezó. La guerra espiritual nos da a entender que vivimos en una tierra bajo maldición. Una tierra bajo maldición. Adán le dijo, Dios, en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandó, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De allí nació que es el hombre que debe proveer el dinero a la casa. Porque la mujer tiene otra función. A mí me piden que realmente yo les pueda traer algunos consejos para el matrimonio. La Biblia está llena de consejos. El hombre es cabeza del hogar. Pero cuando el hombre no cumple esa función sacerdotal, se va a levantar una Eva, que cuando vamos al libro de Apocalipsis, esa Eva se viene a convertir en una Jezabel, que va a destruir al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios no cumple la función que realmente tiene que cumplir, la función que Dios le ha dado. Y el hombre hoy deposita toda su confianza, y está bien que le tenga confianza a su esposa, pero deposita toda su confianza en la mujer, como lo hizo Adán. Depositó la confianza en la mujer. ¿Y qué hizo Eva? Lo traicionó. Eva le hizo caso a la serpiente por ser más emocional, por ser una mujer audible, escuchó la voz de la serpiente y de ahí inició la maldición en la tierra. Por eso hoy, queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que trabajar y ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Recuerda que la sangre de Abel clama venganza y contamina la tierra. Y eso le pasó porque Caín, sabemos la historia, lo que pasó al matar a su hermano. Cuando nosotros tomamos acción, cuando nosotros violentamos, cuando nosotros usamos armas, cuando nosotros queremos autodefendernos,
y matamos al hermano. ¿Y de qué manera? Usted me dirá, pastor, pero ¿de qué manera nosotros matamos? Santiago lo dice, de una misma boca procede maldición y bendición. No debe ser así. O bendecimos o maldecimos. Y cuando nosotros maldecimos, la maldición nos llega a nosotros. Por eso el Señor nos dice que tenemos que bendecir, que tenemos que amar a todos, inclusive a nuestros enemigos. El pecado de Acán contamina la tierra cuando Acán le robó a Dios las joyas, las enterró. Hermano, hermana, deja de robarle a Dios los diezmos. Deja de robarle a Dios. Mira, nosotros estamos en las redes ahora y usted dirá, pero pastor, ¿qué está esperando usted? Que usted en las redes nosotros le demos diezmos y ofrendas al Ministerio Majestad. Bueno, yo no lo estoy esperando. Tú lo tienes que hacer. Porque lo que estás recibiendo ahora es una terapia. Lo que tú estás recibiendo cuando vas los domingos a la iglesia es una terapia. Y no es una terapia psicológica, es una terapia espiritual. Un pastor se prepara 6, 7, 8, 10 horas para preparar un mensaje, porque es el médico que Dios usa para sanar tu alma. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es advertirte que la tierra está en maldición. Es advertirte que realmente tú tienes que salir de esa maldición del Edén. Y eso es una terapia no solo psicológica, sino espiritual. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vas a un médico, tú le tienes que pagar. Cuando tú vas a cargar gasolina, también tienes que pagar. Cuando tú compras ropa, también tienes que pagar. Cuando tú compras alimentos, también tienes que pagar. ¿Y por qué no vas a enviar una ofrenda de amor al Ministerio Majestad o al ministerio que te bendice? ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir cuando tú quieres que todo sea gratis? A mí me llaman para consejería porque ofrecemos consejería privada, vamos a los hogares. Si tú necesitas consejería, puedes llamarme al 661-388-8301. Y vamos a tu casa o nos juntamos en un Starbucks. Y a mí me dicen, pastor, ¿usted cobra? ¿Acaso Dios cuando envió a Jesús fue gratis? ¿Sabes cuánto dinero nosotros le debemos a Dios por Jesús y no estamos agradecidos? ¿Sabes cuánto dinero el pueblo latino, hispano y anglo también le roba a Dios? Cantidades de dinero. ¿Y por qué? Si uno cuando va a la iglesia recibe una terapia psicológica, mental, espiritual, y esa alma se sana, esas heridas se sanan, esa restauración de matrimonio llega, y tú no eres capaz de mandar una ofrenda al ministerio que está bendiciendo tu vida. Bueno, vamos a poner